Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy es la clase número 10 y yo soy Fred y os voy a ayudar a aprender las nociones básicas del coreano. En la clase de hoy vamos a ver una serie de expresiones básicas en coreano. Vamos a ver cómo se saluda, cómo decir hola, adiós en coreano, cómo decir gracias y cómo contestar que sí o que no. Son expresiones muy básicas que utilizamos en el día a día y que es necesario aprender para empezar a hablar coreano. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña aclaración sobre cómo son los modos de conversación en coreano. Según con quién estemos hablando o a quién nos estemos refiriendo, existen diferentes modos de formalidad. En líneas generales existen tres modos de formalidad, y son el modo informal, el cual utilizamos cuando hablamos con personas con las que tenemos una relación muy cercana, amigos cercanos, familiares cercanos, y estamos hablando de forma distendida. En estas situaciones se utiliza el modo de conversación informal. Luego existe el modo formal, que es el modo que se utiliza en el día a día para comprar el pan, para pedir algo en un restaurante, en un bar, para hablar con gente con la que quizás conocemos, pero todavía no hay relación de amistad o no es muy cercana y hay que mantener cierto respeto, cierta formalidad. En esas situaciones se utiliza el modo de conversación formal. Y por último está el modo de conversación honorífico, que es el muy formal, que se utiliza en situaciones donde hay que ser más serios y más formales, como por ejemplo en una entrevista de trabajo o cuando yo hablo de cara al público, cuando hablo con alguien muy importante, pues se suele utilizar este modo de conversación, el honorífico. ¿Y estos modos de conversación cómo se reflejan en el coreano? Estos modos de conversación básicamente aparecen al final de las frases. Según la terminación de la frase, podremos identificar si estamos en modo informal, en modo formal o en modo honorífico. Van a ser muy características las terminaciones que hay en las frases de coreano y cuando las veamos una a una y seamos capaces de identificarlas, podremos ver en qué tipo de formalidad se está hablando o conversando. ¿Por qué os comento esto? Porque hoy vamos a ver las expresiones básicas, pero no vamos a utilizar todas las formalidades, sino que nos vamos a centrar en el modo informal y en el formal, que quizás yo diría son los más habituales en nuestro día a día. Entonces, vamos primero a decir cómo se diría hola. Hola en coreano. En el modo informal se dice 안녕. 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 Una palabra de dos sílabas, muy fácil, y es para decir en modo informal, entre amigos o gente muy cercana, 안녕. Se dice hola. Ahora, en modo formal, ¿cómo se diría esta palabra? Pues se le añadiría una terminación y sería 안녕하세요, 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 안녕하세요. Se dice, por ejemplo, cuando entro en una tienda y saludo al dependiente, asumamos, no es mi amigo, pues diría 안녕하세요, es un hola respetuoso, ¿de acuerdo? Es el año y el 안녕하세요. Seguramente ya las hayáis escuchado alguna vez y son expresiones muy comunes, el 안녕 y el 안녕하세요. El hola informal y formal. Lo contrario, ¿cómo se diría adiós? Lo bueno del informal es que adiós se diría igual que hola, sería 안녕 también. Cuando me despido también digo 안녕. El hola y el adiós se dice igual, en modo informal, ojo. 안녕. En modo formal, ¿cómo se diría adiós? Aquí cambia un poco y hay dos situaciones. Dependiendo de si la otra persona es la que se va del sitio donde estamos, nos despedimos. Imaginaros que yo le he invitado a mi casa y él se va de mi casa, yo me quedo donde estoy y él se va, pues diríamos 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, 안녕히 가세요, 안녕히 가세요. Sería adiós o que vayas bien realmente, ¿no? 가세요 es irse, así que es 안녕히 가세요, que vayas bien, ¿no? Un adiós, en modo formal. Ahora cambiamos la situación y soy yo el que, por ejemplo, está en casa de esa persona y me voy yo. Y esa persona se queda donde está. Pues sería 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, 안녕히 계세요, que estés bien, que te quedes bien y me voy yo. ¿De acuerdo? 안녕히 가세요 y 안녕히 계세요.
según sea el que se desplace, digamos, cuando nos despedimos. Y por ejemplo, estamos en la calle y nos vamos los dos, pues se utilizaría la primera de ellas, porque siempre nos centramos en qué hace el otro. Si el otro también se desplaza, sería 안녕히 가세요. En el caso de que estamos en la calle y nos despedimos mutuamente y nos vamos los dos, pues se utilizaría la primera. 안녕히 가세요 cuando se va el otro y 안녕히 계세요 cuando el otro se queda donde está. Pues esto sería el adiós en coreano, tanto en informal como en formal. ¿Qué tal? Ya nos empezamos a soltar un poco con las expresiones básicas coreanas. Ahora, la siguiente expresión es para decir gracias en coreano. Gracias, ¿cómo se diría? Se diría en modo informal, se diría 고마워, 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 고마워. Gracias informal, esta palabra de 3 sílabas, 고마워. Es como diría gracias a un amigo. Pero si lo decimos en modo formal sería 고마워요, 고마워요, 고마워요. Como veis, solo ha sido añadir al gracias informal la sílaba yo, 고마워요. En muchos casos veremos que la diferencia entre el formal y el informal es ese yo que hay al final. No en todos, pero ya vamos viendo que si la frase termina en yo, estamos en ese modo formal. Yo diría que el 99% de las expresiones formales, de este modo formal, acaban la frase en yo. 고마워 y 고마워요. Gracias en modo informal y formal. Y por último, vamos a ver la tercera expresión, que es decir sí o no en coreano. Primero, en modo informal. ¿Cómo sería sí? Sí sería o o. Cualquiera de las dos palabras monosilábicas significaría sí. O. Cualquiera de las dos vale para decir sí a un amigo. Cuando me diga, ¿quieres esto, quieres lo otro? Pues decir o. Muy fácil, ¿verdad? Y para decir sí en modo formal, ¿cómo sería? Sería ne o ye. Ne o ye. Ambas formas se utilizan mucho para decir que sí en formal. Son dos palabras monosilábicas, ne, ye, para hacer la misma respuesta, pero en modo formal. Ahora pasamos al no. El no en informal sería 아니, 아니, 아니. Muy fácil, 아니. Es el no informal. Y lo bueno es que el modo formal es solo añadiendo el yo al final. 아니요, 아니요, 아니요. 아니 y 아니요. Informal, formal. 아니, 아니요. Así que es muy fácil para decir que sí, o. Para decir que no, 아니. Esto en modo informal. Pero en modo formal sería ne, ye, ne o ye. Y para decir que no, 아니요, 아니요, ne, ye o 아니요. Pues acabamos de ver expresiones básicas que hay que ir aprendiendo porque son muy utilizadas, como podéis imaginar, en el coreano cotidiano para decir hola, adiós, gracias, sí o no. Pues nada chicos, este es el vídeo de hoy. Continuaremos en el siguiente vídeo con más coreano, más expresiones y nuevos conceptos. Que tengáis una muy buena tarde. ¡Annyeong!